Bendito Salvador que estás en los cielos, gracias por dejarnos tu palabra. Gracias por darnos la salud en este día para poder compartir. Gracias por habernos escogido en este momento para empezar el día abriendo tu palabra y pidiendo la dirección del Espíritu Santo como maestro. Has escogido al pastor Añasco para que sea nuestro instructor, lo cual agradecemos y pedimos una unción especial sobre él. Amén. En el nombre de Jesús, que también este día sea de preparación para tu santo día y que sea, bendito Padre, tu voluntad en todas las cosas que nos sucedan. Recordando tu palabra, que todas las cosas al cristiano le ayudan a bien, y en este momento recibiendo el alimento espiritual. Por Jesús. Amén. Muchas gracias, Estela. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Estamos hoy en el 6º tema de esta serie que hemos comenzado en mayo, en esa primera semana llamada En busca de la lluvia tardía. Estamos en la segunda semana, en el 6º tema. Mañana sábado a la misma hora vamos a tener el último tema de junio. Luego vamos a continuar, si es la voluntad de Dios, en julio. El tema de ayer, si ustedes recuerdan, yo voy a proyectar en pantalla igualmente ahora, pero si ustedes recuerdan, el tema de ayer se tituló el sellamiento, o sea, la relación que hay entre el sellamiento y la victoria sobre el pecado. Ya les voy a... Disculpen que apareció ahí un sonido extraño. Ya voy a proyectar en pantalla. Denme solo un segundo. Voy a proyectar lo que viene a ser la segunda parte, porque la primera parte la comenzamos ayer, si recuerdan. En este caso vamos a continuar con la segunda parte. Igualmente yo voy a retomar, por las dudas, para que no estemos medio perdidos ahí en la temática, voy a retomar un poquito el tema donde lo dejé ayer. Les decía que este es el tema número 6, y el título es El sellamiento y la victoria sobre el pecado, parte 2. Antes de avanzar con la temática, que es la continuación de la parte 1, yo quisiera que nos dirijamos a la Biblia, al libro de Ezequiel, nuevamente. No va a aparecer en pantalla en esta oportunidad, así como ayer apareció, pero igualmente ustedes tienen Biblias ahí en sus casas o pueden verificar. Voy a leer una partecita de Ezequiel capítulo 9, no lo voy a leer todo nuevamente, pero sí quisiera recordarles algo que yo mencioné ayer. El texto de Ezequiel capítulo 9, obviamente, viene después del capítulo 8, pero esto no es coincidencia, esto no es que el escritor empezó a escribir cualquier parte del libro de Ezequiel por azar. De hecho, los capítulos de la Biblia no fueron colocados en el original, pero sí quien los colocó trató de hacer lo posible de marcar líneas temáticas muy grandes que había ahí. Y Ezequiel capítulo 8 y capítulo 9 de alguna forma están dentro de la misma temática. Lo que pasa es que, más allá de por una cuestión de tiempo, por una cuestión de que no es el tema de hoy, eso tendría que ser por un estudio de otro tema, tendríamos que también ver Ezequiel capítulo 8. Yo les había dicho que ustedes podían leer en sus hogares Ezequiel capítulo 8, y ahí lo que van a ver es una serie de abominaciones que ocurren, que se le muestran al profeta Ezequiel, abominaciones que particularmente ocurren dentro del pueblo de Dios, dentro de las cuales hay una que es la última, que es la peor de todas. A Ezequiel se le va dando una visión, y cuando Ezequiel se sorprende y tiembla de alguna forma por lo horrible que está viendo, Dios le dice: no te sorprendas, porque te voy a mostrar abominaciones mayores que estas. Y así va increciendo, o sea, va aumentando hasta el punto de que llega a esa última abominación, donde está conectada esa última abominación con claramente el sello de Dios, o sea, es su contraposición realmente. Está conectada, podríamos decir, con la marca de la bestia. Claro, la abominación no dice directamente eso, pero cuando uno estudia el contexto amplio, tanto de Ezequiel 8, Ezequiel 9, lo contrasta con el libro de Apocalipsis y algunos otros textos que aparecen dispersos por la Biblia, uno puede llegar perfectamente a esa conclusión. Bueno, la cuestión es que Ezequiel capítulo 9 es un libro, un capítulo, repito, voy a desactivar aquí en la pantalla, denme un segundo,
porque creo que sin querer están escribiendo nuestros hermanitos que están en Zoom. A ver, ¿cómo quito? Deben un segundito que ya vuelvo a proyectar pantalla. Creí que había desactivado esa opción, porque a veces sin querer, reconozco, hermanos, podemos toquetear ahí en Zoom y nos ponemos a escribir en la pantalla, pero yo puse aquí que no se podía. Bueno, disculpen, estas cosas a veces pasan cuando uno está en vivo. Vamos a proyectar de nuevo. Ahí está. Bueno, entonces yo les mencionaba que Ezequiel capítulo 9 es un capítulo donde de forma especial al profeta Ezequiel se le muestra cuál es la solución a todas esas abominaciones. Y no queda otra, llegado el momento, que la solución sea la muerte de los culpables. La muerte de los culpables, entiéndase, la muerte de los que son culpables y no se arrepintieron, porque conste que todos en algún momento de nuestra vida hemos pecado, y probablemente desde que nos levantamos hasta ahora, no digo todos, porque no quiero decir eso, pero probablemente algún pecado alguno haya cometido. No puedo yo tampoco decir que estamos pecando constantemente, y no hay forma de librarse del pecado, porque no es eso lo que enseña la Biblia, y ya lo hemos visto, y tampoco los textos de la hermana White, sino que llegará un momento donde Dios pueda culminar esa purificación del santuario, lo cual significa la purificación también de su iglesia aquí en la tierra. Dicho eso, entonces voy a releer el versículo, a partir del versículo 1 de Ezequiel 9, no voy a leer todo Ezequiel 9. Ahí dice: clamó en mis oídos con gran voz, diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Quiero aclarar que más allá de cuál es ese instrumento para destruir, ahí se nos presenta, si son verdugos, evidentemente que vienen a matar. Luego dice el versículo 2, y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba, que mira hacia el norte está conectado con el lugar desde donde viene Dios, particularmente en su segunda venida, y también el lugar desde donde gobierna Dios. A los lados del norte me sentaré y seré semejante al Altísimo. ¿Se acuerdan lo que había dicho Lucifer? Y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía en su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. Si nosotros observamos hasta aquí, tenemos 7 seres, 6 vienen para destruir, pero hay un séptimo que no viene para destruir, por lo menos eso no es lo que dice directamente la Biblia, que de hecho sabremos que no es así, justamente no viene para destruir, sino que tiene otra función. Y su función está enmarcada en cómo se lo describe. Dice que tenía un tintero de escribano, y entonces se pararon junto al altar de bronce. ¿Ok? Y luego dice, y la gloria, el altar de bronce es el altar que quedaba afuera del templo, o sea, en el atrio exterior. Dice, y la gloria de Dios, del Dios de Israel, se elevó por encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa, porque esto está marcado con una secuencia de profecías que vienen antes, no voy a explicar esto ahora, y luego dice algo muy interesante. Y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía en su cintura el tintero de escribano. Al primero que llama Jehová es al séptimo que aparece ahí. Habían 6, aparece uno más, y a ese séptimo es al primero que llama Dios. Y le da una función, una misión. Le dijo, pasa por el medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en el medio de ella. Y a los otros dijo, ahora dejó de dirigirse hacia ese séptimo ser que ahí aparecía, podríamos decir ese séptimo ángel, ese séptimo varón, y le dijo a los demás, a todos los otros, o sea, los 6 anteriores, lo siguiente. Versículo 5. Pasad por el medio de la ciudad en pos de él. Esto significa después de él. Es claro entonces que primero tenía que pasar hacer su función, y después que terminara su función venían estos otros y decía, y matad, no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes, vírgenes y niños y mujeres hasta que no quede ninguno, pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis. Y comenzaréis por mi santuario,
Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Aquí claramente se nos dice que parece que entonces la función que tenía el séptimo de estos seres, que es al primero que Dios llamó, y que se describe, repito, en el versículo 4, es que tenía que pasar por Jerusalén, por todo Jerusalén, pero comenzando por su santuario, y poner una señal en la frente de aquellos que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en el medio de ella. Y después que terminó su obra de sellamiento o de señalización o de marcación sobre los hijos de Dios, porque aquí así se los presenta como los que gimen y claman a causa de las abominaciones que se hacen en el medio de ella, o sea, de Jerusalén, los demás tendrían que venir y tristemente tener que hacer una obra que no era plácido para Dios, hacer esa obra que era la obra de quitar vidas. La Biblia dice, yo no quiero la muerte del impío, sino que viva. Con esto en mente, antes de continuar, quisiera enmarcar todo esto en el contexto también de Apocalipsis capítulo 7, porque en Apocalipsis capítulo 7 tenemos una escena no igual, pero similar, y está totalmente conectada con Ezequiel capítulo 9. Apocalipsis capítulo 7, del 1 al 3, dice lo siguiente, y voy a leer después solamente el 4 para que se den cuenta de algo. El título de la Biblia, en mi versión, dice los 144.000 sellados. Después de esto vi a 4 ángeles en pie, estoy leyendo Apocalipsis capítulo 7, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra que tenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol. Es interesante que aquí se presenta también a otro ser, en este caso un ángel, que en este caso es como si fuera un quinto ángel. Fíjense que hay 4 seres, se agrega uno más, que subía de donde sale el sol. ¿Y de dónde sale el sol? Definitivamente del occidente, o sea, del este. Y tenía el sello del Dios vivo. Nosotros acá vemos paralelos, pero también vemos algunas diferencias. Nosotros nos damos cuenta que en el otro teníamos 6 seres, y había un séptimo que venía a sellar y venía del norte, y en este caso tenemos 4 seres y tenemos un quinto que viene a sellar y que viene del este. Bueno, si ustedes recuerdan, tanto el norte como el este son símbolos desde dónde viene el ejército de Dios para poder librar a los hijos de Israel. Pero no voy a entrar en este tema acerca de los puntos cardinales, pero sí quería mencionarlo porque están totalmente conectados con el ejército que viene de Jehová de los ejércitos desde el cielo. Entonces dice, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño, o sea, no destruyas a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellados a los siervos de nuestro Dios. Así que definitivamente aquí se nos dice que Dios comienza en ese contexto una obra de sellamiento, y recién cuando termine entonces se sueltan los vientos de destrucción en este mundo, ejercidos también por los ángeles que Dios tiene. Versículo 4, oí el número de los sellados, y aquí aparece este muy conocido grupo, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Claramente este Israel no es un Israel literal, pero el Israel en la Biblia siempre fue un símbolo del pueblo de Dios, más allá de que era el nombre que se le colocó a Jacob, pero es un nombre, es un apodo que se aplica a los que son siervos de nuestro Dios. Por eso, repito, dice el versículo 3, hasta que no hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios. Evidentemente no es un Israel literal, sino es un Israel espiritual disperso por toda la tierra. ¿Ok? Bueno, dicho eso, entonces ahora sí vuelvo a proyectar pantalla, porque nosotros tenemos que, todo esto que estamos hablando, entender que está totalmente conectado con 2 elementos. El sellamiento, obviamente, porque ahí aparece, pero algo más, la victoria sobre el pecado. ¿Y por qué está relacionado el sellamiento con la victoria sobre el pecado? Recuerden que el sellamiento es una obra que ocurre
desde el cielo, desde donde son enviados estos ángeles, al planeta Tierra. Y se sella sobre sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Cómo identificar a los siervos de nuestro Dios? Será la pregunta. ¿Qué tendrán que tener en cuenta los ángeles? ¿Qué orden espiritual deberán ver los ángeles? Deberán poder comprender para colocar un sello. Acuérdense que se coloca un sello, está representado por ese ser, ese varón que tiene un tintero de escribano, pero después por detrás vienen otros que no vienen a sellar, sino que vienen a destruir. Si ustedes recuerdan, en los tiempos del Antiguo Testamento, en esa famosa primera Pascua, lo que hubo realmente sobre cada hogar, en este caso, fue un sellamiento. Ahora, ¿quién colocó el sello? En esencia, fueron cada uno de los padres de familia que obedecían a la voz de Dios dada a través de Moisés, cuando les dijo que tenían que matar un cordero y tenían que comerlo en esa noche. Pero la sangre del cordero tenía que estar sobre el dintel de la puerta, a los costados, en los postes, para que cuando pasara el ángel destructor, viese esa señal y pasase por encima de esa casa y no destruyese a los que allí estaban, porque ellos ya tenían una señal, y claramente esa señal estaba marcada en la fe que esas personas, particularmente el padre de familia y los que lo acompañaban, tenían, a través de la cual esa fe les permitiría vivir, ya que esa fe evidentemente era la fe en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, representado en ese corderito que tenían que matar, y que la sangre tenía que pintar el dintel de la puerta. Así que hay muchas conexiones aquí donde vemos que el sellamiento tiene la función de dejar una señal previa para que cuando venga la destrucción, a los que tienen el sello no llegue. Los que tienen el sello realmente serán protegidos. ¿Y qué tiene que ver esto con la victoria sobre el pecado? Mucho, porque este sellamiento tiene que terminar una vez que Jesús termine su obra de purificación en el santuario celestial, y hemos visto ya en reiteradas ocasiones que la purificación del santuario celestial está conectada con la purificación de, podríamos decir, otro santuario, que en la Biblia se lo llama templo, que es una representación de la iglesia. Acuérdense que nosotros somos el templo de Dios. Dios, dice la Biblia, que cuando venga viene también a destruir a los que destruyen su templo, y a veces, y correctamente, lo conectamos con nuestro cuerpo, pero también, y de forma especial, creo yo, en el contexto, está hablando de su iglesia. Acuérdense que la piedra angular de ese templo es Cristo, y nosotros, como piedras vivas en esta cantera que Dios tiene en este mundo, es la iglesia. Así que la iglesia es, en esencia, el templo de Dios en la tierra hoy en día. No es ningún tercer templo potencial que quieren construir allí en el Medio Oriente. Eso no tiene absolutamente nada que ver con lo que realmente es el templo de Dios. Nosotros, la iglesia, somos su templo en la tierra. Entonces, repito, mientras Cristo purifica el santuario en el cielo, su iglesia es purificada en la tierra. Una vez que Jesús termine su obra de purificación, lo que también termina es su obra de sellamiento, para entonces que los vientos sean soltados. Comienza entonces el tiempo donde caerán las 7 plagas, vendrá el tiempo de angustia de Jacob. Es un tiempo de angustia no para el mundo, sino para Jacob, aunque no significa esto que el mundo no estará en angustia, claramente lo estará, pero el mundo estará en angustia por otra razón, no la misma razón por la que el pueblo de Dios estará en angustia. Esto lo explicaremos en otro tema. La cuestión es que durante un tiempo determinado no habrá intercesor, no habrá sumo sacerdote en el cielo, porque Jesús ya habrá salido del lugar santísimo, y no habrá forma en ese momento de, si alguno de nosotros pecase, tuviésemos un intercesor para que entonces nuestros pecados sean perdonados. Una vez escuché algo que es totalmente equivocado, ya aclaro aquí, y lo digo con mucho respeto, pero la verdad hay que decirla, que Jesús, como pagó por todos los pecados, pagó también por los pecados que vendrían después del cierre del tiempo de gracia. La cuestión es que es cierto, Jesús pagó por todos los pecados, Jesús pagó por los pecados de los incrédulos, de los que se perderán incluso, pero evidentemente para que nosotros podamos aferrarnos, aceptar esa salvación eterna que Dios nos ha concedido a través de su Hijo, nosotros tenemos que arrepentirnos, lo cual también es un don de Dios. Así que
no tiene sentido si cuando salga Cristo del santuario celestial, por causa de que terminó su obra de sellamiento, que tiene un paralelo con lo que ocurre acá en el planeta Tierra, y esto significa que el Espíritu Santo se aparta de los seres que no, de los hombres y mujeres que no quisieron aceptar a Dios, y ya al no haber Espíritu Santo ya no hay forma de que el ser humano se arrepienta, porque acuérdense que una de las funciones del Espíritu Santo es traer arrepentimiento, porque la Biblia dice claramente que el Espíritu Santo trae convicción del pecado, dice, de justicia y de juicio. Entonces, la única forma en que la persona pueda arrepentirse es a través del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo se retira para siempre de la persona, porque la persona blasfemó contra el Espíritu Santo, esto significa lo rechazó para siempre, ya no hay forma que esa persona se arrepienta. Y si no hay forma que esa persona se arrepienta, por más que Cristo hubiera pagado por esos pecados, se necesitaba la decisión humana para aceptar que Dios, que su amado Hijo, pudiera salvarlo eternamente. ¿Me explico? En otras palabras, se necesita de la decisión humana para que esa persona pueda ir al cielo, porque Dios no va a obligar a las personas a ir al reino de los cielos. Y por otro lado, por más que digamos, no, pero la persona de la que estamos hablando es una persona fiel a Dios, lo que pasa es que después del cierre del tiempo de gracia, o sea, en otras palabras, después de que Jesús salió del lugar santísimo, esa persona cometió algún pecadillo, como hablábamos, ¿no? Entonces Jesús pagó por anticipado por esos pecados. Bueno, me disculpan, pero esos son indulgencias adventistas, en definitiva. No serán indulgencias católicas, pero tiene el mismo origen, porque en ningún lado la Biblia dice que nosotros deberíamos abusar de ese perdón que Dios nos da para tener asegurados los perdones futuros, aunque ya no haya tiempo siquiera de arrepentirse. Eso no tendría ningún sentido. Si Dios pudiera salvar a los que no se arrepintieron, o en otras palabras, si Dios pudiera salvar a los que van a pecar luego del cierre del tiempo de gracia, tendría que salvar a todo el mundo. No sería justo que salvara a unos y no salvara a otros. Dicho eso, entonces, es claro que la victoria sobre el pecado está conectada con el sellamiento, pero la pregunta es, ¿cuándo ocurre esta victoria sobre el pecado? Otra forma de decirlo, ¿cuándo el ser humano dejará de pecar? Yo sé que para algunos les choca escuchar esas cosas. ¿Cuándo dejaremos de pecar? No, vamos a pecar hasta que Jesús venga. Bueno, digo para todos aquellos que piensan así que eso no es lo que el texto dice. El texto dice claramente que Jesús viene para librarnos de la condenación del pecado y del pecado. ¿Y hasta qué tiempo? Hay tiempo para que Él pueda hacer esa obra en nosotros a fin de que podamos vivir para siempre, hasta el tiempo del sellamiento. Una vez que inicie el juicio de los vivos, porque a partir del 22 de octubre de 1844 comenzó el juicio de los muertos, entiendo yo de forma cronológica por lo que dice Elena de White, desde los primeros que vivieron, pero una vez que inicia el juicio de los vivos, es claro que cuando pase nuestro nombre, pasará una sola vez y se terminó. Entonces nosotros, lógicamente, que tenemos que estar tomando decisiones ahora, no esperar a último momento, para que cuando venga el momento del sellamiento, creamos que de golpe y porrazo va a suceder un arrepentimiento espontáneo y como por arte de magia. Dios no es ningún mago y no quiere que nosotros creamos en la magia. Dios no funciona de esa forma con el ser humano. Dios no obliga al ser humano. Porque si se tratara de sencillamente cambiar un chip en la cabeza sin intervención humana, ¿por qué Dios no lo cambia con todos los seres humanos? Y de alguna forma eso forzaría, la palabra chip, forzaría a que los humanos terminen aceptando a Dios, porque parece que no habría mayor diferencia entre un ser humano y un robot. ¿Dónde quedaría el libre albedrío? Así que todo esto Dios lo hace, pero lo hace respetando al ser humano. No lo hace pasando por encima del ser humano. Y Dios da un tiempo de arrepentimiento a ese ser humano. Si pasado el tiempo ese ser humano no quiere saber nada con Dios, Dios, aunque le duela en su corazón, tendrá que apartarse para siempre de ese ser humano. Entonces, ayer veíamos 4 opciones que yo les había dado, que yo les había mencionado. ¿En qué momento, en qué momento o a partir de qué momento ocurre la victoria sobre el pecado? Opción número 1 era recién cuando Cristo venga y nos transforme. Opción número 2 era recién cuando se cierre el tiempo de gracia. Opción número 3 era recién cuando ocurra el sellamiento. Y opción número 4 es cuando
es un poco antes del sellamiento. Y habíamos visto en cuanto a la opción número 1, que no podía ser recién cuando Jesús venga por segunda vez, porque cuando Jesús venga por segunda vez, es el momento donde Él nos va a cambiar de nuestra naturaleza. Pero no puede ser recién cuando Él venga que vamos a vencer el pecado, porque el obedecer a Dios tiene que ver con el carácter de Dios, no con la naturaleza que tenemos. Y eso hemos visto ayer varios textos que así lo indicaban. Además, cuando se cierre el tiempo de gracia, acuérdense que los justos seguirán siendo justos y los impíos seguirán siendo impíos. Y eso ocurre antes de la segunda venida de Jesús, evidentemente. Así que no puede ser en la segunda venida de Jesús. Por otro lado, fuimos a la segunda opción para analizarla, y es analizar si es recién cuando ocurre el cierre del tiempo de gracia. A partir del cierre del tiempo de gracia es que el ser humano tiene que vencer la victoria sobre el pecado, o la tuvo que haber vencido antes. Bueno, no puede recién ocurrir allí la victoria sobre el pecado, porque el cierre del tiempo de gracia, acuérdense, es posterior a otro evento que está anterior, que es el sellamiento. El orden en los eventos es primero sellamiento, después cierre del tiempo de gracia, después segunda venida de Jesús. Así que no puede ser aquí en la segunda venida de Jesús, no puede ser aquí en el cierre del tiempo de gracia, necesariamente tiene que ser acercándonos al sellamiento. Y la pregunta es, ¿posterior o anterior al sellamiento? Entonces, acuérdense que incluso nuestros nombres, como les mencioné, van a pasar una sola vez por el juicio. Una vez que fui sellado o marcado, sea como quieran mencionarlo, el tiempo de prueba se habrá terminado para esa persona, aunque la puerta de la oportunidad siga abierta para otros, como también lo hemos leído ayer, si mal no recuerdo. Además, recuerden que no se cierra el tiempo de gracia para que dejemos de pecar, sino que se cierra el tiempo de gracia porque cada uno ya hizo su decisión, y por lo tanto Jesús ya no es necesario que siga en el lugar santísimo, por lo tanto ya habrá culminado cada caso que pasó por ese santuario en este mundo. Y es interesante que respecto a los justos que se describen en el cierre del tiempo de gracia, Apocalipsis 22:11 dice que ya eran justos. Ahí se dice, se le pide que el que sea justo siga siendo justo. No dice que a partir de ahí van a ser justos, ¿ok? Ustedes pueden confirmar eso en la Biblia, en Apocalipsis capítulo 22, versículo 11, que dice, el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Bueno, hemos visto ya entonces hasta aquí un repaso bastante grande de la temática de ayer. Entonces necesitamos avanzar con la otra pregunta, o con la otra potencial respuesta, y ahí nos acercamos hacia el sello de Dios. ¿Será que vamos a lograr, cuando hablo de lograr, acuérdense que lo correcto sería decir, para no confundir a nadie, ¿será que recién Dios va a lograr, porque es Dios el que logra, no es un logro humano, está claro? ¿Será que recién Dios va a lograr que cada uno, voy a dejar de compartir un poquito y ya vuelvo. ¿Será que Dios va a lograr que nosotros hayamos obtenido la victoria sobre el pecado recién cuando recibamos el sello de Dios, y por lo tanto entonces el sello de Dios se transformaría en ese sentido como la causa que nos hace dejar de pecar? Bueno, quiero aclarar algunas cosas, hermanos. Es cierto que el sello de Dios tiene que ver con la ley, porque lo que Dios quiere colocar en el corazón humano, conforme a lo que hemos visto cuando estudiamos el tema del pacto, que es un tema que yo lo di de forma bastante resumida y por encima, no digo superficial en absoluto, pero sí he dejado muchos aspectos sin tocar, una porque son muchos y no nos daría el tiempo ahora, y otros porque la verdad es que no los conozco, pero este tema de los pactos es impresionante, es en el que está enmarcada toda la Biblia, es la razón de la existencia del santuario y todo lo demás, ese pacto eterno que Dios hizo con su Hijo. A veces, perdón, aquí, creemos que, y ojo, no tengo problema, y no deberíamos tener ningún problema en decir, bueno, la doctrina principal que tenemos como Iglesia Adventista del Séptimo Día es el santuario. Sí, correcto, porque en un sentido en el santuario están todas las creencias fundamentales. Todas las doctrinas de la Biblia, todas las creencias fundamentales que tiene la Iglesia, están en el santuario representadas allí. A través del santuario
que es un sistema pedagógico impresionante que Dios creó para poder ayudarnos a nosotros a comprender cosas celestiales y saber de qué forma Él obraría nuestra salvación, está claro que en el santuario está todo eso. Pero la cuestión es que el santuario viene como consecuencia de algo. No es que Dios pactó con su Hijo luego que vieron un santuario allí en algún monte y dijeron, ¿qué es eso? ¿Un santuario? Ah, debe ser por alguna razón. Ah, entonces ideemos el plan de salvación. No, el plan de salvación antecede al santuario por los siglos de la eternidad. Entonces ese plan de salvación, que otra forma de decirlo es esas buenas nuevas, que otra forma de decirlo es ese pacto eterno que Dios estableció con su Hijo, viene antes del santuario. Así que haríamos bien en entender que el santuario no tiene sentido como sí mismo, su sola existencia, sin entender que hay algo antes que el santuario, que es ese pacto eterno entre Dios y su Hijo, para que en el caso de que el ser humano pecase, el Hijo vendría para salvarlo de la muerte eterna y poder restaurarlo a la imagen de Dios conforme había sido creado. Entonces, digo esto porque es obvio que el sello de Dios tiene que ver con la ley de Dios, hermanos. Es obvio que lo que se sella en el corazón es la ley de Dios. Lo hemos visto, Jeremías capítulo 31, menciona el pacto eterno en varios versículos, y es eso lo que Dios quiere sellar. Y este es el pacto que haré con la casa de Israel en aquellos días. Escribiré mi ley en su mente y en el corazón de ellos las escribiré. Bien. La cuestión es que claramente eso es lo que Dios coloca, eso es lo que Dios sella, eso es lo que Dios escribe, donde en vez de escribirlo en tablas de piedra, lo escribe en nuestro corazón. Así que es obvio que los sellados, por ser hijos de Dios, van a tener su ley en su mente, van a tener la ley de Dios en su corazón. Pero la cuestión es que el sello de Dios no es la ley de Dios. Podríamos decir, y nosotros sabemos, que el sello de Dios está en la ley de Dios. Y que obviamente el objetivo de que nosotros podamos comprender el sello de Dios está relacionado con que lo que Dios quiere sellar es la ley entera. Lo que Dios quiere colocar es la ley en el corazón. Pero la ley no es el sello, aunque la ley se coloque en el corazón. El sello está dentro de la ley. Y ustedes y yo sabemos a qué nos referimos cuando decimos que el sello está dentro de la ley. Por otro lado, el sello, por supuesto, que tiene que ver con el carácter de Dios. Ya hace un tiempo que pasó que yo pensaba sinceramente que el sello era el carácter de Dios. Me acuerdo que, y estaba viendo el otro día unos sermones que había preparado donde yo argumentaba que el sello es el carácter de Dios. Y bueno, en un sentido, no hay problema si queremos decirlo, pero si queremos hablar con propiedad y técnicamente hablando, el sello no es el carácter de Dios, pero sí está conectado con el carácter de Dios. Porque vamos a ver quiénes son los que van a ser sellados. El sello de Dios también tiene que ver con el Espíritu Santo. La Biblia dice que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Claro que tiene que ver con el Espíritu Santo. En definitiva, el que obra esa transformación es el Espíritu Santo. El que coloca el sello es el Espíritu Santo. Al margen de que lo haga utilizando a criaturas inteligentes como los ángeles o lo haga de otra forma. Pero obvio que es una obra de Dios. Pero el sello, hermanos queridos, ustedes saben, no es la ley de Dios, aunque está en la ley de Dios, no es el carácter de Dios y tampoco es el Espíritu Santo. Pero estas tres cosas están conectadas con el sello de Dios. El sello de Dios, hermanos queridos, es el Santo Sábado. Lo que yo estoy diciendo no es algo que ustedes lo desconozcan, salvo que entre nosotros, y gloria a Dios, esté conectado a alguien que está escuchando estos temas y que no sabía que el sello de Dios es el sábado, pero en la Biblia, cuando la estudiamos, en su contexto, todo indica que el sello de Dios es el sábado, cuando se lo presenta como una señal o un tipo de marca, si quisieran, porque no hay mala palabra con la palabra marca, y Elena de Guay lo confirma, el sello es el sábado del séptimo mandamiento. No voy a colocar ahora la cita con ustedes, pero la cuestión es que esto es así. El sello, por otro lado, hermanos queridos, es una señal invisible para nosotros, porque está claro que cuando se coloque ese sello sobre las frentes, de acuerdo a lo que se nos dice en Apocalipsis 13, nosotros no vamos a andar por la calle mirando y decir, este tiene el sello, este no, este sí, este no, y me voy a mirar en un espejo y voy a decir, ah, acá lo tengo.
Eso aparece en las películas de ciencia ficción, pero no tiene nada que ver con la Biblia. El sello claramente es invisible, pero quiero aclarar, para nosotros. Luego yo les voy a mostrar una cita que indica eso. Pero es visible para los ángeles. Luego les voy a mostrar una cita que indica eso. Repito, el sello es invisible para nosotros, de acuerdo a lo que se nos dice en los testimonios, pero es visible para los ángeles. Decir que el sello te hace dejar de pecar es como decir que el sábado te hace dejar de pecar. Por lo tanto, ya nos podemos dar cuenta que el resto de la argumentación que yo voy a colocar es para tratar de mostrar de estas 4 opciones. ¿Por qué? Primero, no es que vamos a vencer el pecado cuando Jesús venga. Tampoco es que vamos a vencer el pecado, hemos visto, cuando se cierre el tiempo de gracia. Y nos quedan 2 opciones. Vamos a vencer el pecado cuando seamos sellados o antes de ser sellados. Yo repito, el sábado es el sello de Dios. Y decir que el sello te hace dejar de pecar, como he escuchado muchas veces, es como decir que el sábado te hiciera dejar de pecar. Dios no es ningún mago, ni espera, insisto, que nosotros creamos en la magia. No vamos a dejar de pecar porque Dios toque un interruptor en nuestra mente, en nuestra carne, donde a partir de ese momento que Dios lo toca, nosotros pasamos de un estado al otro y entonces dejamos de pecar. Si ese fuese el caso, si fuese solamente cuestión de tocar un interruptor, que no podemos tocarlo nosotros, pero Dios lo puede hacer, entonces, ¿por qué Dios no lo tocó antes? ¿Por qué Dios no cambió ese switch antes? De hecho, si fuese cosa de un interruptor, hermanos queridos, entonces la realidad es que yo nunca entonces ejercí libre albedrío en el momento de pecar, porque pecaba porque había un interruptor cambiado, ¿y yo qué culpa tenía? Cuando Dios me cambia el interruptor para el otro lado, a partir de ese momento dejo de pecar. ¿Se dan cuenta que eso no tiene lógica? Porque si nuestros pecados se deben a ese interruptor que está mal colocado, entonces nosotros tenemos excusa, nuestro pecado tiene excusa, nuestro pecado tiene razón de ser. ¿Cuál es la razón de ser, hermanos? Que nuestro interruptor está en modalidad pecador, ¿ok? Entonces Dios te pasa a modalidad no pecador, y de la misma forma que antes pecabas y no podías evitar pecar, ahora tendrías que por lógica pasar a un estado donde no vas a pecar y no vas a poder seguir pecando nunca más. Y la pregunta es, ¿dónde queda el libre albedrío? ¿Realmente el pecado tiene que ver con una decisión humana o pasa al margen de las decisiones humanas? Porque si pasa al margen de las decisiones humanas, entonces yo no tengo la culpa de tener esta naturaleza que tengo, entonces debería decir que si yo peco porque tengo esta naturaleza pecaminosa, entonces lo lógico a deducir es que mi pecado tiene excusa, y si tiene excusa, entonces yo no soy el culpable. Y si yo no soy el culpable, hermanos, estamos en un problema, porque no soy pecador. ¿Me explico? Si alguien agarra mi mano y me hace fuerza para agarrar un arma, y me dobla el dedo para jalar el gatillo, y sale una bala y mata a una persona, ¿podrían decir que yo soy el culpable? No. ¿Qué culpa tuve? Ninguna. ¿Podría alguien decirme, entonces vas a ir a la cárcel porque vos mataste a la persona? No, yo no la maté. Alguien utilizó mi cuerpo, es diferente, es totalmente diferente. Entonces, claramente el pecado está conectado con las decisiones de cada uno de nosotros. Cuando miren este caso, cuando Jesús le dice a esa mujer que estaba por ser apedreada, a la cual Jesús le salvó la vida, mujer, vete y no peques más, no le estaba diciendo, vete y cambia de naturaleza. Como que si el pecado fuera algo aparte de las decisiones de esa mujer. No, no en absoluto. Jesús estaba tratando de tocar el corazón de la persona para que entienda que el pecado es algo malo y que tiene que rogar a Dios ayuda para poder vencer la tentación y por lo tanto no pecar. ¿Ok? Eso es lo que la Biblia enseña. Si nosotros decimos que la culpa fuera de la naturaleza pecaminosa, y más aún de Dios, ya que no me la quitó a fin de que pudiera dejar de pecar antes, ¿qué clase de Dios estaríamos enseñando al mundo, ¿no? En otras palabras, si yo no podía elegir no pecar porque tenía naturaleza pecaminosa, la única forma en que pudiera elegirlo es si Dios lo elegía por mí. Y eso se llama predestinación. Eso claramente en la teología, particularmente la teología evangélica, se llama predestinación. En eso se basó Agustín de Hipona, en eso se basó Calvino, y debo decir que lamentablemente
creo yo y entiendo yo, al igual que Calvino, y quizás con Agustín de Hipona, porque no comprendieron también Lutero, porque Lutero también tenía una concepción predestinacionista. Elena de White dice, es interesante, no tengo acá la cita, me olvidé, veo de colocar esta cita, pero Elena de White dice que Satanás no puede obligarnos. Repito, yo estoy siendo sumamente enfático y redundante en este caso porque es necesario que lo comprendamos. La decisión siempre termina siendo nuestra, hermanos queridos. Lo que es necesario que ocurra para poder dejar de pecar no es que nuestra naturaleza cambie, porque hemos visto que no hay seguridad en una naturaleza perfecta, porque Adán tenía naturaleza perfecta cuando pecó, un tercio de ángeles también, Lucifer también. Lo que es necesario que ocurra, por lo tanto, es que podamos disponer de un poder superior al de nuestra naturaleza pecaminosa, para que obre en nosotros, porque obvio que nuestra naturaleza pecaminosa es sumamente grande y nos impulsa al pecado, y nosotros con nuestras pobres fuerzas humanas no podríamos ejercer algún tipo de oposición ante esa naturaleza. Terminaríamos cediendo, que es lo que tristemente la mayoría de las veces lamentablemente nos sucede. Pero si yo me aferro a Dios, me aferro hasta el punto de que Él sea el que pueda gobernar mi vida, entonces Él me capacita, me da un poder tal, obrando el Espíritu Santo en mí, para que cuando llegue el momento de la tentación, el poder del Espíritu Santo logre subyugar mi naturaleza pecaminosa y yo ya no ande conforme a la carne, sino que ande conforme al Espíritu. Estoy citando a Romanos capítulo 8, versículo 1. Entonces, retomando la idea, es lógico que el sello de Dios es el sábado, el sello de Dios es una señal, y es una señal para algo. Obvio que es una señal que indica algo, pero esa señal no cambia el estado de ese algo. Si ustedes recuerdan lo que yo les mencionaba, en la primera Pascua, la señal era la sangre del dintel de la puerta. Cuando el ángel destructor pasara por las casas y viese la señal en la puerta, pasaría de largo y no mataría. Lo mismo lo vimos en Ezequiel capítulo 9 con el sello de Dios. Así que el sello de Dios es un sello de garantía, podríamos decirlo. El sábado, al final de la creación, fue el sello que Dios usó para autenticar su obra, no para agregarle nada más. Acuérdense que su obra estaba terminada y entonces Dios reposó el sábado. Lo mismo pasa con el sello que Dios quiere colocar sobre nosotros. Acuérdense que en el sábado Él reposó, cesó. Su obra de la creación, dice la Biblia, estaba terminada. Y si ustedes ven, ahora sí voy a proyectar en pantalla, hay un versículo que aparece ahí que confirma esto. Dice, versículo 1 del capítulo 2 de Génesis: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. ¿Cuándo fue acabado? ¿Cuándo fue acabada la creación? No podemos decir que fue acabada en el séptimo día. En el séptimo día Dios también creó algo, pero no es a la creación a la que se refiere aquí en el versículo 1, que dice que son los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Dice el versículo 31, que entonces vio Dios todo lo que había hecho, fíjense que está ya culminada la obra, y aquí que era bueno en gran manera, y entonces fue la tarde y la mañana del día sexto, y nosotros sabemos que entonces después Dios guarda el sábado. El sábado viene como una señal, como un sello de autenticación para decir, esta obra que yo hice es buena en gran manera. Y la forma en que lo estoy también demostrando es que voy a cesar, porque todo lo que hice es perfecto. Ahora no hay que seguir obrando en esa obra para hacerla más perfecta. Esa obra alcanzó lo que yo quería que alcance. Bueno, hermanos queridos, el sábado, siendo que fue la firma que Dios colocó como ese pintor divino al terminar su obra, de la misma forma el sábado, al final de la historia humana, será ese sello que autentique la culminación de la obra de Dios. Repito, el sábado no cambia, no agrega a la obra de Dios. El sábado es un sello de autenticación que viene a posteriori de la culminación de la obra de Dios. ¿Y cuál es esa obra de Dios? Los seres humanos restaurados a su imagen, teniendo el carácter de su Hijo. Si ustedes van a Isaías capítulo 64, versículo 8, dice, ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste.
Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Ahí se nos dice que nosotros evidentemente somos obra de Dios. Y la restauración del ser humano también tiene que ver con la obra de Dios. Y esa restauración tiene dos partes, yo no quiero entrar aquí en los detalles, pero ustedes sabrán que hay una restauración del carácter y hay una restauración de la naturaleza. La restauración de la naturaleza, donde esta naturaleza pecaminosa que tenemos va a pasar a ser no pecaminosa, ocurrirá en la segunda venida, de acuerdo a, entre otros textos, 1 Corintios capítulo 15, versículo 50 en adelante, donde esto mortal será vestido de inmortalidad y esto corrupto de incorrupción, porque seremos transformados, dice Pablo, en la final trompeta. Pero la transformación del carácter debe suceder antes. Hemos visto que Elena de White menciona que la transformación del carácter no es obra, no se ejecuta en la segunda venida de Jesús, sino que lo que hace la segunda venida de Jesús es lo fija para siempre, ¿ok? O sea que la transformación del carácter tiene que ocurrir antes. Por otro lado, Efesios 2:10, citando también a estos textos, dice Pablo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Observen lo que ahí dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Isaías 66:2 dice, pasad, pasad por las puertas, barred el camino al pueblo, allanad. ¿A qué pueblo? Bueno, ustedes imaginarán de qué pueblo habla, ¿no? Del pueblo que hablábamos de Joel capítulo 2, ese gran pueblo que Dios tendrá sobre toda la tierra, que no lo hubo nunca en ninguna generación ni lo habrá después, dice. Dice entonces, pasad, pasad por las puertas. Estoy en Isaías 62:10. Barred el camino al pueblo, allanad, allanad la calzada, quitad las piedras, alzad pendón a los pueblos. Y entonces dice el precioso versículo 11 de Isaías 62. He aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra. ¿Y qué dijo Jehová hasta lo último de la tierra? Decid a la hija de Sión. ¿Quién es la hija de Sión? Bueno, he aquí viene tu Salvador, he aquí su recompensa con él, y delante de él su obra, ¿ok? Así que esa obra, evidentemente que antecede a la segunda venida de Jesús. Y esa obra, hermanos queridos, no somos ni más ni menos que cada uno de nosotros, si nosotros aceptamos que Él nos moldee para que culmine la obra que comenzó en nosotros. Si nosotros decimos que Él no culmina la obra, entonces, bueno, pasaremos a engrosar las filas de los enemigos del pueblo de Dios, pero entiendo yo que no, primero, obvio que no es la voluntad de Dios, y creo que tampoco es tu voluntad. Por alguna razón estás del otro lado sentado escuchando, después de una hora de conexión, esto que estoy mencionando. Así que es lógico entender, hermanos, y esto es sumamente importante, que si el sello de Dios es lo que cambia el carácter, entonces todos deberían recibirlo indiscriminadamente y todos deberían ser salvos. No colocarlo en la frente de todos, entonces sería predestinación. Y esto es un problema, porque nosotros no creemos que Dios a unos predestinó para salvación, que es a los que les cambió el switch, que no tenían la culpa tampoco del por qué se les cambió el switch, porque no hay libre albedrío ahí, realmente ejecutándose, y tampoco tienen la culpa de los que se perdieron. O sea, nadie tendría la culpa ni porque se salve, ni porque se pierde. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. Repito, el sello de Dios es la garantía que Dios da a todas sus criaturas inteligentes del universo, sea ángeles, sea seres de otros mundos, que Dios ha podido terminar la obra, acuérdense los paralelos con la creación, terminar la obra en los seres humanos. ¿Cuál es esa obra? La obra de la perfección del carácter, mediante el cual su nombre será vindicado. ¿Ok? No tengamos problemas en utilizar estas palabras, ya que la misma hermana White las utiliza y dice que esa es la misión también que Dios le ha dado a su iglesia, vindicarlo a Dios y a su ley delante del mundo. Y obviamente, siendo que somos espectáculo al mundo y a los ángeles, es delante del universo. No hace falta irnos demasiado, no hace falta rebuscar nada, a eso me refiero, para poder encontrar la lógica en esto. Luego, entonces, luego que Dios ha sellado a su pueblo, es que viene entonces la evidencia de que lo que Dios hizo, o sea, sellarlos, es correcto. O sea, Dios muestra evidencia, incluso muestra evidencia a posteriori del sello. Se necesitan cosas previas para que ocurra el sello,
Y Dios ahora muestra cosas posteriores del sello para que el mundo pueda comprobar si Dios es fiel, si Dios cumple su promesa, si fue correcto que pudiera sellar a esas personas. Repito, luego del sellamiento entonces viene la evidencia de lo que Dios hizo, que es sellarlos. Y viene la evidencia si lo que Dios hizo es correcto y que, por lo tanto, el cielo no peligrará con seres humanos que puedan convertirse en futuro Satanás. Esto lo dice claramente Elena de White. El cielo correría peligro nuevamente si Dios le permitiera entrar a una persona a la cual no pudo transformar al reino de los cielos. Esa prueba que vendrá a posteriori, que será mostrada al universo celestial, de que el sello de Dios es la garantía que Dios da a través de su palabra, de que Dios no miente, es lo que se conoce como el tiempo de angustia de Jacob. ¿Ok? El tiempo de angustia de Jacob es esa evidencia majestuosa que Dios coloca frente al universo de que esas personas realmente han sido selladas, ya que a pesar de todas las pruebas que tendrán en ese tiempo de angustia, se nos dice que no pecarán. Elena de White menciona que si alguno pecase, sería aniquilado. Así que es claro que, repasando, esa evidencia se da en torno al cierre, al tiempo de angustia de Jacob, que viene posterior al cierre del tiempo de gracia, ya que a pesar, y la evidencia está en que a pesar de todas las pruebas, ellos no pecarán. ¿Y por qué no pecarán? ¿Porque ellos alcanzaron la victoria sobre el pecado? No, porque Cristo, la esperanza de gloria, estará en ellos, en sus corazones y mentes, por la eternidad. Pueden verificar esto en textos que leímos ayer y en, por ejemplo, 1 de Juan capítulo 3, versículo 6, versículo 7, 8, 9, pero particularmente el versículo 6, lo que allí dice, que el que permanece en él no peca. Entonces ese pueblo evidentemente habrá logrado permanecer en Dios porque se habrán rendido al Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo pudo subyugar sus mentes, sus corazones, para que ellos realmente se aferraran al Espíritu Santo y nunca más lo soltaran, y cuando venga entonces la tentación, ellos van a vencer esa tentación. Acuérdense que ya no tienen intercesor, entonces no habría nadie que pudiera interceder por sus pecados si pecaran. Hay un texto de la hermana White que no lo tengo aquí, que me estoy recordando, donde ella dice incluso, se los debo al texto ese porque ese texto es sumamente importante, creo yo, como parte de la argumentación que estoy tratando de presentar aquí con ustedes, donde en ese texto ella dice que Satanás obviamente va a hacer lo posible para inducir a cualquiera de este grupo, que son conocidos como los 144.000, para que peque. Porque si lograra hacer eso, dice ella que Satanás habría vencido porque habría demostrado justamente la tesis de él, que él presentó en el cielo, que justamente es la razón por la que Dios permite que siga el transcurso de este gran conflicto para demostrar que Satanás no tiene razón cuando dice que un hombre cuando peca, entonces ya no se puede sujetar más a la ley de Dios, entonces Dios envía a su Hijo para demostrar que un ser humano sí puede sujetarse a la ley de Dios y permite que exista ese grupo llamado 144.000 sin intercesor para mostrar que sí es posible cuando un ser humano se sujeta a la ley de Dios que venza al pecado y por lo tanto echará por tierra esa evidencia que Dios tendrá en este mundo, echará por tierra las acusaciones de Satanás. Ahora, para que ustedes vean que realmente no viene primero el sello de Dios y entonces dejamos de pecar, por lo tanto ya se estarán suponiendo cuál será la opción correcta, hay un texto de la hermana White que dice lo siguiente. Este texto es sumamente importante, requiero de que presten mucha atención. Déjenme verificar algo en el medio mientras estamos aquí, para saber si las conexiones están bien. Sí, sigo adelante entonces. Si no, iba a estar hablando solo aquí. El texto dice lo siguiente. Bueno, lo tienen ahí en pantalla, pero yo ya lo voy a leer. Ninguno de nosotros recibirá jamás el sello de Dios mientras nuestros caracteres tengan una mancha. Hermanos, no hace falta seguir leyendo, pero vamos a seguir leyendo. Con esa sola oración
Elena de White está clarificando y resumiendo de alguna forma todo lo que acabo de decir. Ninguno de nosotros recibirá jamás el sello de Dios mientras nuestros caracteres tengan una mancha. Entonces, les pregunto antes de continuar. Acuérdense que esta cita yo también la he leído en otro momento. Lo que pasa es que estamos trayendo nuevamente algunas citas para sacarle otra información que quizás en ese momento no fue presentada en ese sentido porque el tema estaba tocado desde otra arista, había que mostrar otra cosa. O sea que aparte de citas nuevas, yo también cada tanto traigo citas a colación que ya hemos leído anteriormente. ¿Qué dice de acuerdo a esa primera oración que viene primero? ¿El sello de Dios o caracteres perfectos? Repito, ninguno de nosotros recibirá jamás el sello de Dios mientras, o sea, lo que viene a continuación es una condición. ¿Cuál es la condición para recibir el sello de Dios? O sea, ¿cuál es la condición para recibirlo? Justamente tener caracteres que no tengan ninguna mancha. O sea, primero ocurren caracteres sin mancha y entonces después viene el sello, ¿ok? Así que los que piensan que el sello lo que hace es coloca un carácter perfecto, definitivamente están equivocados porque acá dice todo lo contrario. El sello lo que hace es colocar una marca, una señal de que ese carácter realmente es perfecto. Luego nos dice, nos toca a nosotros remediar los defectos de nuestro carácter, limpiar el templo del alma de toda contaminación. Quien leyese esta parte totalmente sacada de contexto, podrá perfectamente deducir que entonces Elena de White era súper legalista, porque aquí está hablando de salvación por obras. ¿Cómo yo voy a quitar los defectos de mi carácter? ¿Puede un tigre, un leopardo, quitar las manchas de su cuerpo? No puede. Así que ¿cómo yo voy a limpiar el templo del alma? ¿No es lo que Jesús está haciendo en el lugar santísimo, limpiando el templo, el santuario allí, y es lo que el Espíritu Santo hace aquí? ¿Por qué Elena de White dice eso? Porque acuérdense, ahora no voy a... Esto yo ya lo había mencionado, si ustedes han estado siguiendo la serie, recordarán quizás el argumento que utilicé y las otras citas que utilicé para argumentar esto, pero aquí ella no está hablando de obra humana, sino de la obra que el ser humano tiene que permitir, ¿ok? El ser humano tiene que permitir que Dios transforme su carácter. Dios no va a mover nada de ese carácter, no va a cambiar nada de ese carácter sin un permiso por parte de cada uno de nosotros, o sea, por parte del poseedor o sea, por parte de esa persona, ¿ok? Entonces, Dios quiere hacer algo, pero nos toca a nosotros darle ese permiso. No está diciendo aquí, esto siempre hay que leerlo en contexto, que entonces es el ser humano el que quita los defectos de carácter. No bajo ningún punto de vista. Luego dice, repito, la primera parte, ninguno de nosotros recibirá jamás el sello de Dios mientras nuestros caracteres tengan una mancha. Y entonces dice, entonces la lluvia tardía caerá sobre nosotros como cayó la lluvia temprana sobre los discípulos en el día del Pentecostés. Ahora, estamos en un aparente problema aquí, hermanos, porque pasa lo siguiente. Por un lado es fácil de entender esto y por otro no. ¿Por qué lado es fácil de entender? ¿Se acuerdan cuando yo les decía que la lluvia tardía, que aquí aparece en ese texto que tenemos ahí en pantalla, que la lluvia tardía no viene para transformar al ser humano a un carácter perfecto, a la imagen y semejanza de Dios, sino que va a ser dada sobre los que tengan ese carácter perfecto? Bien, ahora, la cuestión es que también hemos estudiado que la lluvia tardía había comenzado a descender, de acuerdo a lo que dice Elena de White, en esa sesión de Minneapolis, de 1888. Y derramó Dios Espíritu Santo sobre ese pueblo. Derramó lluvia tardía sobre ese pueblo. Y después dejó de derramarse. ¿Ok? Por eso hay un libro muy interesante, muy conocido, de un autor llamado Ron Duffield, donde él tiene un libro que se titula El retorno de la lluvia tardía. Está basado, es un libro histórico, y bueno, habla de profecías también, es un libro que analiza lo que sucedió en torno a el mensaje de justificación por la fe que trajeron los pastores Waggoner y Jones en 1888. Pero cuando digo trajeron los pastores Waggoner y Jones, me refiero a que fueron los instrumentos humanos junto con Elena de White para transmitirlo en torno a 1888, junto a algunos otros que luego se le sumaron.
pero definitivamente ese es un mensaje que no trajeron ellos, es un mensaje del cielo. Hemos leído esas citas, esa famosa cita de Testimonios para los Ministros, página 91, que no voy a traer aquí. Pero bueno, la cuestión, repito, es que cayó sobre ellos, y cayó sobre varios. Pero acá se nos dice que para que caiga la lluvia tardía, la persona tiene que tener carácter perfecto. Yo pregunto, ¿tenían caracteres perfectos esas personas? No voy a entrar en los detalles aquí, pero la respuesta obvia y corta es no, no tenían. De hecho, hay evidencias que indican que no lo tenían. Entonces, ¿por qué acá dice esto? Bueno, ¿por qué dice que primero viene el carácter perfecto y después la lluvia tardía? Porque este sería un tema para otro tema, pero yo solo quiero decirlo aquí para que quede claro y para de alguna forma resumirlo. Pero repito, para estudiar en profundidad de esto se necesita otro tema más, y no es el tema de mañana. Mañana será el último tema de esta semana, pero no voy a tocar ese tema. O sea, no lo voy a detallar. Cuando hablamos de lluvia tardía, debemos entender, por lo que tanto el texto bíblico dice en Deuteronomio 32:2, como en otras partes, pero particularmente algunos textos de Elena de White, esa lluvia tardía tiene dos fases, por decirlo de alguna forma. Ella no utiliza la palabra fase, pero claramente hay dos momentos. Uno es el momento donde Dios está arrojando luz sobre su pueblo, que es lo que ocurrió en Minneapolis en 1888, y a partir de allí. Y otro es el momento donde Dios ahora a esa luz le acompaña un poder que coloca sobre su pueblo, que es el poder del Espíritu Santo, el poder de la omnipotencia, dice el texto de la sierva del Señor, para hacer las obras de Dios. No para hacer las obras de Dios, sino para que Dios haga su obra en nosotros, para entonces poder ser instrumentos 100% perfectos que Dios tendrá, que no se guardarán nada para sí, sino que Dios podrá fluir a través de ellos como Él quiere. Entonces esas personas pasarán a un segundo plano porque son totalmente transparentes, porque a quienes las personas en el mundo verán será a los hijos de Dios, a los, en este caso, a los sellados, ¿ok? Entonces, una vez que la persona acepta vivir conforme a la luz que tiene, siendo de que ahora la nueva luz que tiene es la luz de la lluvia tardía, entonces lo que hace Dios es, como esa luz tiene como objetivo transformar el carácter, porque acuérdense que nosotros somos transformados, dice la Biblia, a través de lo que contempla nuestra mente, nuestros ojos, a través de las avenidas del alma, y es de fe en fe, dice la Biblia, de gloria en gloria, interesantemente también. Y cuando nosotros entendemos que la conversión viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, en este caso la fe, pero una fe, no cualquier fe, es la fe que tenía Cristo, porque cuando tú dejas que Cristo viva en ti, lo que te trae Cristo a ti también es su fe, ¿ok? Eso es lo que dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Ese grupo tenía la fe de Jesús. Guardaban los mandamientos de Dios, pero porque tenían la fe de Jesús. Acuérdense que la fe es la que obra por el amor. Entonces, digo esto, espero no estar perdiéndolos acá en el camino, porque sé que les estoy dando mucha información de golpe, pero debemos entender esto totalmente enmarcado en el hecho de que Dios derrama luz, transforma a través de esa luz, que es la palabra de Dios viva y eficaz, de acuerdo a Hebreos 4:12, a la mente de la persona, logra formar un carácter perfecto, y luego lo que hace es otorga un poder a esa persona que no podría otorgárselo antes, porque si se lo hubiera otorgado antes, realmente esa persona, en vez de estar dándole la gloria a Dios, estaría llamando la atención a todo el mundo, por ejemplo, miren cuántas personas ando resucitando por ahí, miren, puedo caminar sobre el agua, miren, puedo sanar enfermos, miren, puedo hablar lenguas. Y la gloria y la honra se la tiene que llevar Dios. Siempre fue así, y siempre así tiene que ser. Eso es lo que dice el libro de Apocalipsis. Entonces, cuando ese pueblo, Dios, haya podido plasmar el carácter allí, entonces le dará poder a ese pueblo para que ahora salga a predicar al mundo entero. Si ustedes observan, yo estoy haciendo una conexión muy grande basado en esa cita, bueno, no soy yo, es Elena de White, entre el sello de Dios y la lluvia tardía. Pero cuando hablo de lluvia tardía aquí, cuando ella está hablando de lluvia tardía aquí, no se refiere al conocimiento meramente, sino se refiere
al poder que acompaña ese conocimiento. Cuando la persona acepta ese conocimiento, desea de corazón obedecer a Dios, y entonces Dios le da la fe que esa persona necesita, y esa persona se agarra de esa fe para, a través de la fe, hacer uso de las bendiciones que Dios dio a esa persona desde los siglos de la eternidad en el nuevo pacto. Entonces esa persona ahora puede predicar el evangelio a todo el mundo, por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ese es el pueblo que Dios está queriendo formar, hermanos queridos. Se dan cuenta de que esto no es algo descabellado, sacado de alguna que otra cita salpicada por ahí. No, tiene todo un orden lógico. Todo el texto de la Biblia habla acerca de Dios salvando al ser humano, pero cuando hablamos de salvar al ser humano no solo es de las consecuencias, sino del pecado en esencia, y demostrando por lo tanto quién tiene razón en este gran conflicto. Miren esta otra maravillosa cita. Ahora es el momento de prepararse. El sello de Dios no será puesto nunca en la frente de un hombre o una mujer que sean impuros. No lo digo yo, hermanos, lo dice el texto. Nunca será puesto sobre la frente de seres humanos ambiciosos y amadores del mundo. Nunca será puesto sobre la frente de hombres y mujeres de corazón falso o engañoso. Ustedes pueden verificar esto en el Salmo 15, en el Salmo 24, lo que estoy diciendo. Sigue diciendo ella, todos los que reciban el sello de Dios deberán estar sin mancha delante de Dios y ser candidatos para el cielo. Aquí ella está, lógicamente, citando, entre otros textos, Apocalipsis 19, cuando se presenta, y otras partes, a su iglesia como la iglesia que Dios presenta al mundo, al universo. Dice, aquí están mis hijos, la iglesia que me voy a llevar al reino de los cielos, los que serán trasladados de entre los vivos, y junto con ellos resucitará a otros que lógicamente no alcanzaron a vivir en esos últimos días de la historia, no alcanzaron a conocer todo lo que los demás alcanzaron, por lo tanto, no alcanzaron a tener la experiencia con Cristo que tendrán los 144.000, no podrán cantar el himno de Moisés y del Cordero, pero sin embargo serán salvos, porque cada uno, hermanos queridos, va a ser juzgado conforme a la luz que tiene, y a los que tengan más luz, que es el pueblo que Dios tendrá triunfante al final de la historia, obviamente que se les demandará más. Pero acuérdense que esto no es una obra humana, es una obra divina. Y eso de que se demande más no debería generar miedo para nosotros. Todo lo contrario, deberíamos sentirnos privilegiados de que Dios quiere darnos más, confiarnos más cosas, para que nosotros podamos ser sus testigos, para que el mundo entero crean que Dios nos ha enviado y que Dios tiene un Hijo capaz de salvar hasta lo sumo al pecador arrepentido. Nunca será puesto sobre la frente de seres humanos ambiciosos y amadores del mundo. Nunca será puesto sobre la frente de hombres y mujeres de corazón falso y engañoso. Todos los que reciban el sello de Dios, dice la sierva del Señor, deberán estar sin mancha ni arruga, podríamos agregar, delante de Dios y ser candidatos para el cielo. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 65 y otras partes. Claramente entonces, hermanos, el sello no es lo que purifica, no es lo que nos hace estar sin mancha delante de Dios, sino que el sello es sencillamente la señal que Dios colocará, que Dios coloca sobre los que ya han sido purificados y ya han sido limpiados. Miren esta otra cita. El sello de Dios, el sello del Dios viviente, solo será colocado, presten atención a esta cita por favor, el sello del Dios viviente solo será colocado sobre los que son semejantes a Cristo en carácter. ¿Ok? No dice que el sello es colocado para entonces tener el carácter de Cristo. No es así. El sello es la consecuencia, no la causa. Dice así allí Elena de White también. La cera recibe la impresión del sello. ¿Quién es la cera? Nosotros. Y así también el alma debe recibir la impresión del Espíritu Santo. Y miren lo que dice aquí. Lástima que no subrayé, creo que no lo subrayé. Pero bueno, hice una aclaración entre corchetes. Esto no es parte de la cita de la hermana White, pero me quedó ahí una aclaración entre corchetes, una aclaración mía.
Dice aquí, repito para que no nos perdamos, la cera recibe la impresión del sello, y así también el alma recibe la impresión del Espíritu de Dios, y conservar la imagen de Cristo. Esta es la parte que yo quería destacar. Repito, la cera recibe la impresión del sello de Dios, y así también el alma debe recibir la impresión del Espíritu de Dios y conservar la imagen de Cristo. Si dice conservar, significa que ya existía. Si no hubiera dicho crear la imagen de Cristo. Ahí dice conservar. Acuerden la conexión que hay con el sábado. El sábado no crea nada. El sábado certifica lo que ya fue creado. ¿Ok? Muchos no recibirán el sello de Dios porque no guardan sus mandamientos ni dan los frutos de justicia. Evidentemente que nosotros debemos guardar los mandamientos, pero ¿cómo se puede guardar? Con una fe que te permita hacerlo, con un corazón que te permita hacerlo, con una mente que te permita hacerlo, y esa no es otra que la mente de Cristo. Cuando ya no vivo yo y Cristo vive en mí, entonces esas obras que hizo Cristo pasan a ser mías, y esa victoria de Cristo pasa a ser mía, y por lo tanto yo tengo victoria sobre el pecado. Quien diga que esto es una herejía no tiene idea de lo que la Biblia enseña, porque este es el poder de Dios que es dado a conocer al mundo. El sello, hermanos queridos, el sello de Dios no es una causa, sino el efecto, o sea, la consecuencia. No es, repito, que venceremos el pecado porque somos sellados, sino que somos sellados porque hemos vencido el pecado. Y cuando digo hemos, claramente lo digo en Cristo, ya que es Cristo el que vence en nosotros, porque sin Él nada podemos hacer. Juan capítulo 15, versículo 5, ¿recuerdan? En esencia, la obra de sellamiento, hermanos queridos, es y disculpen aquí mi atrevimiento por la forma de graficarlo, pero la obra de sellamiento, y ojo, no lo digo yo, es lo que dice Ezequiel capítulo 9, la obra de sellamiento es un trámite administrativo. No en vano, hermanos queridos, Dios, también siendo gráfico, lo relaciona con un ángel, con un tintero de escribano. De acuerdo a Elena de White, el sello claramente es una señal visible para los ángeles de Dios. ¿Se acuerdan de que después que el ángel selló, ahora venían otros ángeles que tenían que destruir, pero no tenían que destruir a los que estaban sellados? Entonces la pregunta es, los ángeles destructores, a los que Dios les permitirá obrar destrucción, castigo, y esto concretamente está conectado con el derramamiento de las 7 plagas. ¿Deberán saber a quién proteger y a quién no? Lógico que sí, entonces deberán ver algo. Evidentemente que deberán ver algo. Por eso, de acuerdo a Elena de White, el sello, y ahora voy a leer esa cita, pero les adelanto que el sello es una señal visible para los ángeles de Dios, para saber a quién deben proteger y a quién no. Es la señal que verá el ángel destructor para saber a quién debe dañar y a quién no, así como sucedió en Egipto en la noche de la primera Pascua con los primogénitos. Esa cita que les digo es la siguiente. Esto lo pueden encontrar en español, por ejemplo, en Maranata el Señor Viene, página 251. Dice, ¿qué es el sello del Dios viviente que se coloca en las frentes de los suyos? Pregunta Elena de White. Responde también, es una marca que pueden leer los ángeles, o sea, es una señal visible para ellos, pero no los ojos humanos. Repito, es una marca que pueden leer los ángeles, pero no los ojos humanos, pues el ángel destructor debe ver esa marca de redención. Luego dice, la mente inteligente ha visto la señal de la cruz del Calvario en los hijos e hijas que el Señor ha adoptado. ¿Qué es lo que se sella? ¿Qué es esa señal visible? Que definitivamente el sábado es el sello de Dios. Pero ¿qué es en esencia lo que eso representa? Dice aquí, la mente inteligente, o sea, esta mente de los ángeles destructores, que no van a destruir al pueblo de Dios, estos ángeles que tendrán esa obra que hacer, dice, esa mente inteligente ha visto una señal. ¿Cuál es esa señal? La cruz del Calvario en los hijos y las hijas que el Señor ha adoptado. ¿Se dan cuenta, hermanos queridos, el poder que tiene la cruz? La cruz no es solo para, como algunos la llevan aquí colgada, y lo digo con mucho respeto, no comparto la idea de llevar ningún tipo de estos adornos colgados, etcétera, pero bueno, todo tiene su lugar, su orden, etcétera. Pero la cruz, esa no es la señal.
La señal es la que tiene que estar aquí, el corazón circuncidado, la mente circuncidada. Y ya les adelanto que de eso se tratará, si Dios quiere, el tema de mañana. La mente inteligente, dice, ve la señal de la cruz en los hijos de Dios. Tienen ellos puestos los vestidos de bodas y son obedientes y fieles a todos los mandatos de Dios. Ya no solo intentan ser obedientes como nosotros y vivimos pecando, sino que dice que ellos son literalmente. Estos son los que de acuerdo a Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, se los describe como los que los que guardan los mandamientos de Dios, no los que intentan guardar, sino los que guardan, y guardar significa lo contrario de transgredir, y transgredir es pecar, por lo tanto guardar es no pecar, es lógico. No hay que ser demasiado inteligente para darse cuenta de esto. Dice aquí que todos ellos se van vestidos de boda y son obedientes, fieles a todos los mandatos de Dios. De hecho, lástima que no tengo aquí la cita para proyectar, pero si ustedes recuerdan aquella cita de Testimonios para los Ministros, página 91, Elena de White vuelve a traer la misma idea y dice que la evidencia de que la justificación por la fe ha obrado en el corazón humano es cuando guarda todos los mandamientos de Dios. Quisiera ya ir culminando. Yo quiero mostrar aquí una cita que en apariencia dice algo diferente de lo que estoy diciendo, pero lo que pasa es que quiero explicarla en su contexto y van a ver que muchas veces los críticos de estas, de estas buenas nuevas que son presentadas colocan esta cita que va a venir a continuación para decir, no, realmente el sello es lo que transforma el carácter, cuando realmente eso no es así. La cita es esta, que aparece en pantalla de Maranatha el Señor viene, 206, y dice, tan pronto como el pueblo de Dios se ha sellado en su frente, y acá ella dice, no se trata de un sello o marca que se pueda ver, y ahora parece que está contradiciéndose, pero claro, esto es en el contexto, que quienes puedan ver, que nosotros podamos ver. Evidentemente nosotros no vamos a poder ver ese sello y marca, pero acuérdense que los ángeles sí. Bueno, entiéndase entonces el contexto. No se trata de un sello o marca que se pueda ver, sino de un afianzamiento a la verdad. Aquí entonces algunos dicen, es en el sello donde la persona es transformada por obedecer la verdad, y confunden lo que significa la palabra afianzamiento. Ahora les voy a mencionar qué significa. Dice, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que los sellados son inconmovibles. Claro, entonces algunos dicen, claro, entonces vamos a seguir pecando hasta que seamos sellados, y a partir del sellamiento, a partir del sello, dejamos de pecar. Pero, a ver, entender eso es tirar por tierra toda la argumentación con todos los textos bíblicos que vimos, con todos los textos de Elena de White que decían otra cosa. Entonces aquí dice, tan pronto como sea sellado y preparado para el zarandeo, este vendrá. Ciertamente ya ha comenzado, los juicios de Dios están viniendo. Y esto lo dijo en un contexto en torno a Minneapolis, donde había empezado a caer el derramamiento de la lluvia tardía, pero después fue frenado y tiene que continuar de aquí a muy poco tiempo. Y es el deseo de Dios que sea ya mismo, lógicamente. Ahora, ¿dónde está la confusión allí? Entre otras cosas, por ejemplo, en lo que aparece ahora en pantalla. Ahí dice que no se trata de un sello o marca que se pueda ver, sino de un afianzamiento a la verdad. Bueno, yo quiero que podamos prestar atención a lo que ahí en pantalla dice. En el original, ustedes saben, Elena de White no escribió en español, en el original, en vez de la palabra afianzamiento, está la palabra settling. Y settling viene de la palabra settle, y settle viene de set, o settle significa afianzar, y viene de set, y set significa fijar en español. Por lo tanto, si se fija algo, significa que ya existe. Se trae algo para fijar y luego se lo fija. El momento en donde se lo trae para fijar es en todo ese proceso de desarrollo donde Dios quiere colocar el carácter y lo coloca finalmente. Y luego de colocarlo, lo fija. O sea, luego de colocarlo, lo sella. Y dice, esto significa que he culminado la obra en esta persona. Así que el sello es un sello de garantía que Dios da, como ya lo hemos visto, de que su pueblo no pecará más. No es la razón por la que su pueblo no pecará más. Es claro, hermanos queridos, que el sellamiento es algo que Dios obrará en sus hijos.
ya estoy culminando por las dudas. El sello de Dios es, como podríamos decir, una firma, pero es una firma espiritual, representada por el sábado, que Dios coloca en la frente, o sea, en la mente de sus hijos, para reconocerlos como suyos, y que enseña a todas sus criaturas inteligentes en el universo que pueden estar tranquilos de que ninguno de los sellados pecará, pues Dios lo ha garantizado con su firma. Ha dado su palabra, y Dios no miente. Si alguno de los sellados pecase, observen que sería tremendo, porque significaría que la palabra de Dios, que Dios dio prometiendo de que no pecarían más, ¿ok? Porque el sello es parte de la promesa también. Si alguno de los sellados pecase, la palabra de Dios sería echada por tierra, desacreditada, porque entonces no se podría confiar en Dios, porque Dios selló diciendo, este no va a pecar más, y resulta que peca. Y por lo tanto, se demostraría que Satanás no tiene razón, y Satanás vencería. Esa es la famosa cita que yo les menciono, que les debo, donde ella habla acerca de los 144.000 y dice que Satanás trata de hacerlos caer, de la misma forma que trataba de hacer caer a Cristo, pero no podrá. ¿Ok? El espíritu de profecía dice que el honor de Dios está en juego en todo esto. Hay varias citas en relación a esto, pero por una cuestión de tiempo no se las voy a mostrar ahora. Pero el honor de Dios está en juego. Dios, hay una cita que dice, el honor de Dios y su Hijo están comprometidos en la perfección del carácter de su pueblo. Y hay otras citas similares a esa. Dios, por lo tanto, hermanos queridos, no colocaría jamás su firma, su sello, sobre alguien que no tiene el carácter de Cristo. Y por lo tanto, pecaría, porque quien no tiene el carácter de Cristo, en esos momentos de la historia, va a pecar, y cómo Dios va a colocar un sello sobre alguien que va a pecar. Evidentemente no tendría sentido. Si la persona pecase, entonces dejaría en evidencia clara, repito, de que no se podría confiar en Dios, que no se podría confiar en su firma, en su palabra y en su nombre. Dios, por lo tanto, colocará su sello, su garantía, sobre los que cumplen las condiciones que permiten que Dios salga como garante, siendo que el garante es Cristo, porque el garante ya estaba desde tiempos de la eternidad, pero ahora Dios dice, pero ahora les muestro al mundo, al universo, que ellos no serán un peligro. Y la evidencia es que ahora yo me retiro del lugar santísimo, y por cuanto ya transformé sus caracteres y voy a permanecer para siempre, siendo de que ellos por fe se aferran a mí, yo les voy a dar la victoria, yo voy a evidenciar que ellos han alcanzado la victoria sobre el pecado, ¿ok? Así que siendo que el garante es Cristo, quien pagó por los pecados de ellos, Dios ahora coloca sobre sus hijos un sello de autenticidad, un sello que los distingue de los falsos hijos. Repito, que la evidencia que de que Dios no se equivocó al sellar a sus hijos que vivan en los últimos días de este mundo, se dará en el tiempo de angustia de Jacob. Se evidenciará, hermanos queridos, que lo que Dios hizo en la cruz, en el lugar santo y en el lugar santísimo, por ellos y en ellos, no es ficción, sino totalmente real, la purificación del carácter, la perfección completa que enseña la Biblia en cuanto al carácter. Este es el sello que los presentará ante el universo como sus hijos amados en quien tiene complacencia. La gran masa de los llamados cristianos, dice Elena de White, no comprenderá y tristemente perseguirá a este grupo. Pero la pregunta es, más allá de las persecuciones que vendrán, más allá del dolor que podremos llegar a sentir, experimentar, o hasta incluso la muerte, ¿no vale la pena permanecer al lado de Cristo, siendo de que Cristo siempre permaneció al lado de nosotros? Cristo no vio el rostro del Padre y por eso dijo, Elí, Elí, lama sabactaní, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Para que nosotros pudiéramos ver el rostro de Dios. Dios se apartó de él en ese momento. Los pecados del mundo estaban cayendo sobre él y la justicia de Dios recayó sobre él, para que no tenga que recaer sobre el pecador. La ira de Dios cayó sobre el Cordero que quita el pecado del mundo,
para que nosotros no tengamos que experimentarla y morir para siempre. Ese es el Salvador que tenemos, hermanos queridos. Ese es el Salvador que nos amó desde los siglos de la eternidad, antes de que nosotros existiésemos. Y ese es el Salvador que quiere presentarnos delante del universo como su obra culminada, una obra que tiene un sello de garantía, donde se nos presenta de esa forma delante del universo, para que el nombre de Dios sea glorificado, y a Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos, ya que se evidenciará de una vez por todas que todas las acusaciones que Satanás tuvo a lo largo de la historia eran falsas, porque Dios demostró a través de su Hijo, en su Hijo, que Satanás mentía. Dios demostró en su Hijo que Dios tenía razón, y lo demostrará en su Hijo, viviendo en nosotros, que Dios siempre tuvo razón. Hermanos queridos, Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Que la paz de Dios esté con ustedes, con sus familias, que puedan, si es necesario, ver nuevamente estos temas, compartirlos con otros, porque el tiempo que tenemos es muy breve y se nos dice que debemos prepararnos para ser fieles. Dios hará una gran obra en esta iglesia, pero quiere que nosotros seamos parte. En esta iglesia no se bautizarán, repito, 10, 15, 20, 40, 100, 300, 600, 1000. Elena de White dice que habrá miles de conversiones en un día, y esto va a suceder probablemente por muchos días. El mundo necesita saber estas cosas, hermanos. Nosotros necesitamos comprenderlas, profundizar en ellas, permanecer en ese aposento alto, contemplando a Cristo, la esperanza de gloria, para que esa esperanza de gloria pueda ser dada a conocer al ser humano. Y cuando ocurra esto, entonces vendrá el fin. Y cuando venga el fin, entonces podremos ir a casa, para poder vivir por los siglos de la eternidad junto a un Dios que nos amó, que dio la vida de su Hijo por nosotros y que prometió trasladar el cielo a este mundo para poder vivir siempre con nosotros. Que Dios los bendiga en esta hora, que la paz del Señor sea con ustedes, y quiero culminar con una oración y luego vamos a colocar el último himno. Amado y poderoso Dios, gracias porque tú nos amas, gracias porque nos das luz, gracias porque nos despiertas, gracias porque nos das la vida en esta hora. Ruego, poderoso Dios, que perdones nuestros muchos pecados. Yo no soy digno de estar hablando estas cosas. Ojalá alguien más lo hiciera, Señor. Deseo de corazón que sean muchos los siervos tuyos que a lo largo y ancho de este mundo puedan dar a conocer estos preciosos mensajes que tú nos has dejado, no para que queden ahí archivados juntando polvo, sino para que sean dados a conocer, en primer lugar, a tu iglesia, Señor, y en segundo lugar, hasta lo sumo de la tierra. Te pido, amado Dios, que bendigas a los presentes, aquí conectados, sea los que están en vivo y a sus familias, o los que escucharán después, y también a los que escucharán a través de ellos. Todo te lo pedimos, Señor, sin merecerlo, y no por nuestros méritos, sino por los méritos inalcanzables, porque jamás podríamos alcanzar cosa alguna de esa forma, sino por los méritos de tu amado Hijo Cristo Jesús, nuestro Salvador. En su nombre oramos y pedimos todas estas cosas. Amén, Señor.